Bien, continuamos con la presentación de María Alejandra Llosa, quien nos presentará el tema de Hub de Innovación y Sandboxes Regulatorios. María Alejandra Llosa es ex líder de la Unidad de Innovación Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, es cofundadora de la empresa consultora especializada en innovación 054 Lab, es máster en Comunicación y Marketing Estratégico con especializaciones en Innovación Estratégica, Gestión Pública y Gobierno Digital en el Massachusetts Institute of Technology, la Universidad del Pacífico y la Organización de Estados Americanos, OEA. Ha trabajado en los últimos 8 años en temáticas relacionadas a la innovación y el uso de nuevas tecnologías. Es docente de programas de innovación en distintas universidades peruanas y ha sido ponente en diferentes eventos relacionados a gobierno digital en más de 15 ciudades de Latinoamérica. Doctora, ya puede comenzar con su presentación. Gracias, Alessandra. Agradezco a la Asociación Derecho y Sociedad y también a Smart Regulation por la invitación. En este momento voy a pasar a compartir mi pantalla. Por favor, Alessandra, indícame si la logran ver. Sí, ya se está viendo en estos momentos. Correcto, muchas gracias. Bueno, el día de hoy me toca exponer lo que es hubs de innovación y sandboxes regulatorios. No voy a extenderme tanto, sin embargo, vamos a ver, el día de hoy lo que quiero es que por favor escaneen, hay un código QR en la parte inferior derecha de su pantalla. Por favor, escaneenlo y ayúdennos respondiendo las preguntas. Les van a aparecer estas preguntas relacionadas a cuál es su ocupación. Necesitamos esa información para poder nosotros guiarnos de quiénes han estado, cuál es el perfil de nuestros escuchas. Mientras ustedes escanean el código y vamos avanzando con el tema de definir la ocupación de los participantes, quiero recordarles 3 puntos que son importantes. El primero es mutea tu teléfono, mutea tu micro. Si tienes preguntas, sé libre, escríbelas en el QA, haznoslas llegar, vamos a tratar de responderlas todas. Y lo que es importante saber es que este webinar, todos tenemos diversas experiencias y sabiduría y conocimiento, nadie es dueño de la verdad. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de actualidad, me toca hablar a mí de sandboxes y hubs de innovación, vamos a hablar de actualidad, innovación de gobierno, facilitadores de la innovación, hubs de innovación, y esto lo voy a pasar, no voy a profundizar tanto, pero sí voy a profundizar en la parte de sandboxes regulatorios y las conclusiones para la acción. Bueno, vamos a comenzar. El tema del COVID-19 lo que ha revelado son brechas invisibles, lo que a su vez ha dado a conocer una desigualdad arraigada. Al Estado le falta entender qué es centrarse en el ciudadano. Hay un cambio en las narrativas sobre la economía, hay un cambio en el liderazgo, existe una solidaridad frente al dolor colectivo, se ha instaurado la experimentación masiva, se ha acelerado la adopción tecnológica, existe mayor exclusión digital de la que se pensaba, y cuando hablo de exclusión digital, hablo de la exclusión digital de la gente que no tiene acceso a la infraestructura y al Internet, pero también a los que no tienen capacidades digitales. Entonces hay 2 tipos de personas que están excluidas digitalmente en diversas medidas, en diferentes medidas. Y la novena, el Estado necesita entender que debe asociarse con los ciudadanos, y esta la he resaltado. Hay muchas más, seguro que sí, pero estas son las que he identificado personalmente. El Estado necesita entender que debe asociarse con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el ciudadano está solicitando, está exigiendo nuevos modelos de gobierno, es decir, tiene necesidades que quiere que sean cubiertas, y que sean cubiertas no con viejas fórmulas o enlatados, sino con nuevas recetas. Y en las ciudades del futuro, como es esta, que es Tel Aviv, dando un pequeño paréntesis, Tel Aviv es una ciudad que en el 2009 se lanzó el iPhone, y ellos recién 3 años después adoptan el iPhone. A su vez, en el 2012 recién adoptan lo que son iTunes, y a su vez llega muy tarde, por ejemplo, el Netflix,
llega en el año 2016. Hasta esa época Tel Aviv estaba muy atrasado, hoy en día es un hub de innovación súper importante en el mundo, para mí uno de los 10 más importantes. En el 2018 hay un cambio de viento en la ciudad y Tel Aviv se vuelve una potencia en innovación. ¿Por qué? Porque las multinacionales empiezan a llegar al país, a trabajar con el país, porque lo ven como una caja de arena, como un sandbox, con una gran expansión global, con una mentalidad abierta hacia la regulación. Y a mí me gusta mucho definir la innovación de gobierno con este concepto que nos trae el Whitehall Innovation Hub de Reino Unido, que nos dice que la innovación de gobierno es un proceso emergente que depende de la colaboración, de la co-creación, del codiseño y de un gobierno más receptivo. Pero no una colaboración, co-creación y codiseño entendido desde el aspecto que es encuestar, conversar con los ciudadanos y ellos nos dicen A y nosotros hacemos B. No, y vamos a ver por qué. ¿Qué hacen otros países realmente para conectar y asociarse, realmente para tener esta colaboración real con sus stakeholders? Implementan facilitadores de la innovación. ¿Y qué son facilitadores de la innovación? Son los laboratorios de gobierno, son los Fab Labs o laboratorios de fabricación digital, son los game spaces, que son los espacios donde se crean los videojuegos y donde se adaptan los videojuegos a necesidades de gobierno, es decir, se hacen temas de gamificación adaptados a gobierno, los hubs de innovación, que es de lo que vamos a hablar, o centros de innovación, que es de lo que vamos a hablar hoy día, los sandboxes regulatorios, los maker spaces, los virtual playgrounds, que es donde se ve el tema de realidad virtual y realidad aumentada, y los observatorios de innovación. Hoy vamos a ver los hubs y los sandboxes. ¿Por qué los gobiernos emplean los facilitadores, estos facilitadores de la innovación, que ayudan a que la innovación llegue a gobierno o se implemente en gobierno? Porque las velocidades son diferentes, las realidades son diferentes. Hace unos días, una compañera costarricense que trabaja en Costa Rica citó esta frase y a mí este quote de Madeleine Albright, y a mí me encantó, me lo robé. Para que entiendan esa realidad diferente, los ciudadanos están hablando con sus gobiernos utilizando tecnologías del siglo XXI, los gobiernos escuchan con tecnologías del siglo XX y brindan soluciones del siglo XIX. Esto grafica muy bien lo que hablé hace un momento. Ahora vamos a hablar no mucho a profundidad sobre los hubs de innovación, pero voy a darles un concepto que puedan entenderlo globalmente. Un hub de innovación es un vinculante, es un ente vinculante que captura el valor del ecosistema de innovación, es decir, es un broker que conecta al ecosistema de innovación, academia, universidades, startups, empresas multilaterales, venture capital, etcétera, con el Estado. Conecta a esas soluciones, a esa gente que tiene, digamos, esos stakeholders que están generando cosas, los conecta con las necesidades del Estado. Y es una red más amplia que una incubadora o una aceleradora, que lo que hace es conectar la solución directamente y poder ayudar a que esa solución se lleve a cabo. Esto es una red mucho más amplia. Y el objetivo del hub es crear un ecosistema de innovación. ¿Para qué? Para que la innovación abierta pueda plasmarse, ¿ok? La innovación abierta, en palabras sencillas, es esa conexión entre usar a tus colaboradores internos y también vincularte con colaboradores externos que puedan llegar a generar valor, ¿correcto? Los ecosistemas de innovación, como he dicho, son una red de colaboración mucho más amplia y lo que facilitan es la fluidez de información, que los problemas reales se solucionen más rápidamente. Hay capacidades, habilidades de todos esos actores que potencian ese hub, ¿no? Y se reduce la incertidumbre para la introducción de esas soluciones. En el 2016, saca un informe que se llama Scaling Together, y en ese informe las startups
hablan, o sea, recogen, digamos, las startups brindan o dicen a Nesta cuáles son las barreras o los stoppers más recurrentes en el trabajo entre las startups, scale-ups y pymes digitales con empresas de gran envergadura. Y eso es perfectamente aplicable a las instituciones de gobierno. ¿Y qué dicen las startups? Dicen que las 4 principales barreras o stoppers para llevar a cabo el tema de innovación abierta en el Estado es la velocidad, es decir, hay una lenta toma de decisiones, la coordinación porque hay muchos cambios políticos y eso hace que los puntos de contacto no sean claros. Hay un choque de culturas, por lo que expliqué, el tema de la velocidad de respuestas, el tema de las realidades distintas. Y en cuarto punto ellos señalan que tienen el tema de legal, de contratos, de compra pública, de negociación. Y en ese punto nos vamos ahorita, que son los sandboxes regulatorios, y acá vamos a poner la mayor cantidad de tiempo. Vamos a dar un contexto primero, las leyes en el Perú. Ustedes son reguladores, muchos de los que están aquí son reguladores, son gente vinculada a normativas, al tema de regulación, y las leyes en el Perú, más de 600.000 normas jurídicas vigentes, más de 240 normas diarias se producen diariamente, es decir, una cada 6 minutos, más de 20.000 normas se emitieron solo en el 2014, 10% más que en el 2013. Cada norma tiene un promedio de 30 artículos, es decir, cada artículo en esencia es una norma. Esto la fuente es Gaceta Jurídica en el informe, en el documento de Perú, País de las Leyes 2014. Y el Foro Económico Mundial, el año pasado, en el informe global de competitividad, nos dice que el Perú está en el ranking de carga regulatoria estatal en el puesto número 128 de 141 países. En el ranking de adaptabilidad de su marco legal a los modelos de negocio nuevos, digitales, está en el puesto 107 de 141 países. Gaceta Jurídica nos dice que las normas en el Perú son contradictorias, no son reglamentadas, se construyen y se modifican sin orden ni sentido o simplemente no se cumplen. El Código Penal, que solo tiene 452 artículos, se ha modificado casi 600 veces desde su entrada en vigencia. Deloitte nos dice en el 2018 que se estima que una vez que se crean las políticas públicas en los países, estas no se vuelven a cambiar en el 68% de los casos. Y entonces Alfredo Bular nos dice, en la publicación de Ley Nuestra de Cada Día, nos dice que el problema no es la ignorancia de la ley, sino la ignorancia de quienes hacen las leyes. Evidentemente no se puede generalizar, pero es importante puntualizar esto. Entonces, habiendo conocido este contexto, ¿se puede decir que lo digital en el Perú es primero y las dudas son después? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque la eficiencia en la gestión es todo para ayer. El día a día, las metas de mediano plazo, las metas de largo plazo, todo está metido en un remolino y en una licuadora de la jornada diaria donde todo es acelerado. La urgencia de los resultados y la ejecución no generan propuestas para el mediano y largo plazo poco adaptadas a la realidad, con una imagen políticamente rentable de la eficiencia. Pero distinguir entre lo urgente y lo importante no siempre se da. Y en el Perú se pasa del diseño a la aplicación de un salto. No voy a generalizar nunca, pero en mi experiencia en el Estado ha sido así. Si se confunde lo urgente con lo importante, la producción pierde calidad, la falta de calidad genera costos de corrección y daños, que es el pan nuestro de cada día en el Estado. Corregir, corregir y corregir. La falta de calidad y los costos debilitan la sostenibilidad y no existe un punto medio de prueba, o si existe es muy elemental. ¿Cómo sale un producto o un servicio tecnológico en el mercado? Generalmente hay un montón de pruebas. Hay pruebas, testeos de usabilidad, de funcionalidad, de seguridad, de diseño, de calidad. Todo esto requiere muchas veces cumplir con normas de calidad preestablecidas. La ley de Moore. En pocas palabras, en palabras sencillas, la ley de Moore nos dice que
Gordon Moore en el 68 plantea que la ley de Moore básicamente dice que cada 2 años la tecnología crece exponencialmente. A partir de 1971 la ley de Moore se ha ido cumpliendo a rajatabla. Parece que fuera como Nostradamus. Y dice que para el 2046 la tecnología va a haber superado a la capacidad del cerebro humano, ¿no? Cada año generamos la misma cantidad de información que se genera en todo el periodo anterior, y eso tiene una explicación, una ley matemática que se explica perfectamente, diciendo que los tableros anteriores acumulan 2 a la n menos 1. Y 2 a la n es exactamente la cantidad de información que se genera. Las cosas van a seguir pasando y cada vez pasan más rápido. Es un resumen ejecutivo, digamos. El cambio tecnológico es mucho más exponencial que el cambio social, el cambio económico, el cambio organizacional, el cambio político. Los reguladores y hacedores de política y controladores, al ver este ciclo de innovación, se dan cuenta que crece exponencialmente debido a la industria 4.0. ¿Qué cosa es la industria 4.0? El blockchain, el cloud computing, el big data, etc. Entonces, ellos se orientan hacia una regulación smart, que internamente regule las tecnologías y que externamente cumpla con la demanda de la gente. Y en esa suerte de unión tripartita entre Estado, tecnología y regulación, nacen los sandboxes regulatorios. ¿Y un sandbox regulatorio de qué viene? Viene de 2 conceptos: de la caja de arena, de la caja poco profunda de arena, donde los chicos juegan, donde los niños juegan en los parques, en los colegios, y también viene del concepto del mecanismo de seguridad del espacio virtual. Es decir, el espacio virtual en el que un software se genera tiene que separar los programas en ejecución y aislar y mitigar posibles fallas. De esas 2 definiciones viene lo que son el sandbox regulatorio. El Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania nos dice que el tema de sandboxes son áreas de prueba establecidas por un tiempo limitado para que las tecnologías innovadoras y los nuevos modelos de negocio se puedan probar en la vida real. Y así también la Autoridad de Conducta Financiera y Deloitte también dan sus propias definiciones del tema de sandbox. ¿Okay? ¿Y cómo nace el primer sandbox regulatorio? En el 2008 es la crisis financiera y los reguladores empiezan a pensar cómo prevenir los riesgos y cómo evitar la crisis. Las entidades financieras que son, ahorita vamos a ver por qué, son de los sectores que más invierten, de los 3 sectores que más invierten en innovación, el sector financiero es uno de ellos. Y empiezan a ver el tema de recuperar la confianza de los clientes, ver el tema de compliance, mejorar la situación patrimonial. Y entonces la regulación y la innovación se juntan. Y evidentemente aquí está, digamos, un poco para que se den idea cuáles son los 3 sectores que más invierten en innovación: el sector financiero, telecomunicaciones, tecnologías de la información. ¿Y por qué el sector financiero invierte tanto digamos, en software y en lo que es el tema digital? Porque ellos tienen nuevos consumidores, los millennials y los centennials. Entonces ven cómo esas tecnologías exponenciales afectan su sector. Y entonces en el 2012, en Estados Unidos, nace el proyecto Catalyst de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor de los Estados Unidos, y ese proyecto lo que hace es apoyar a proyectos innovadores en beneficio del consumidor financiero, o sea, orientado al tema fintech. 2 años después, en el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera se atribuye la primera asignación del concepto de sandbox regulatorio para el proyecto Innovate Fintech. Ellos convocan a más de 400 startups fintech, y lo que hacen esas startups es traer proyectos y recibir la asesoría de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. En el mundo existen ahorita 31 países que tienen sandbox regulatorios, casi todos orientados al tema fintech. Y ya he dicho por qué. Lo que es el sector financiero y de seguros invierte mucho en innovación
en software, en conocimiento de innovación, en nuevos modelos de innovación. Entonces, casi todas las experiencias son fintech, pero Singapur, Reino Unido y Japón han abierto algunas líneas interesantes que tienen que ver con industria, que tienen que ver con salud, y en salud, dentro de salud, telemedicina, biométrica, genoma, etcétera. En Big Data también hay una rama de campos regulatorios orientados a Big Data, y en Estados Unidos, por ejemplo, sistemas aéreos no tripulados, los drones, ¿correcto? Ahorita vamos a ver casos interesantes. Yo me baso, digamos, en mi estudio del tema de sandboxes regulatorios vinculados a hubs de innovación, vinculados al tema de innovación y cómo eso influye en la creación, en la formulación de políticas públicas. Mi estudio viene desde hace 2 años. Desde el 2018 estoy estudiando este tema y hay 2 documentos que a mí me han servido muchísimo y los recomiendo a ustedes. Uno de ellos es el Manual para los sandboxes regulatorios del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania, del 2019, y el otro es El futuro de la regulación o la regulación prospectiva de Deloitte, de su centro de gobierno, de insights de gobierno, que está haciendo cosas interesantísimas. Este último documento tiene además un documento adicional, que es un documento que trae casos, casuística muy interesante. El primer documento nos dice que los ambos regulatorios tienen requisitos básicos. En realidad son más que estos 3, pero yo he puesto estos 3 porque me parecen que son los más importantes. El sambo regulatorio requiere una activa cooperación. ¿Cooperación de quiénes? Cooperación de los reguladores, cooperación de los controladores, cooperación de los hacedores de política y cooperación de la gente que está vinculada a la modernización del Estado durante todo el periodo de prueba. Pueden otorgar exenciones o cláusulas de experimentación temporales, totales o parciales, de cumplimiento de normas regulatorias. El ambiente de prueba usualmente involucra restricciones operativas temporales, de límite de cantidad de ciudadanos que participan, de volumen de transaccional, de garantías de indemnización, etc., de cláusulas de experimentación, etc. El documento de Deloitte nos dice que hay 5 tipos. Para mí, ellos dicen que son principios, pero para mí son más tipos de regulación de futuro. Está la regulación adaptativa, que es ese regular y olvidar, que decía Deloitte, el 68% de las políticas públicas no se cambian. Esa mentalidad, ese enfoque, hay que cambiarlo por un enfoque más iterativo, más receptivo. En segundo lugar, los sandboxes regulatorios, que son el futuro. Son esos 5 tipos de principios o 5 tipos de regulación que son el futuro. Y tienen que ver con el prototipado y testeo de los nuevos enfoques, de las nuevas soluciones, pero asociadas a la normativa. Y la regulación basada en resultados y rendimiento en lugar de la forma. En cuarto lugar, la regulación ponderada por riesgo, es decir, este saco único que le ponen a la ley, cambiar ese enfoque por el enfoque de data driven, es decir, basarse en evidencia más que en la forma única o en el enlatado único. La regulación colaborativa, en pocas palabras, es trabajar con el ecosistema. La quinta y la segunda están muy vinculadas. Y además de eso, Deloitte nos dice que existe, digamos, unas preguntas críticas que te tienes que hacer a la hora de trabajar con los sandboxes regulatorios. La primera etapa es visualizar las tecnologías o visualizar el panorama digital que tengas y decir, ¿qué tienes ahorita en la ley? ¿Qué tienes ahorita en la regulación? ¿Cómo la estás manejando? ¿Existe regulación, por ejemplo, para viajes compartidos? ¿Vas a regularlo? ¿Existe regulación para drones aéreos y drones acuáticos? ¿Existe regulación para inteligencia artificial? ¿Sí o no? ¿Me sirve, no me sirve? La tengo que adaptar. Pasas inmediatamente al tema de testeo y evaluación y te preguntas, ¿cuándo regulas? Es decir, quiero probar para ver cómo debo regular o si debo regular, ¿cuándo debo regular? En la tercera etapa tú le das el enfoque regulatorio y dices, ¿cómo regulo? Y entonces, a la hora de hacer la propuesta, pasas a la cuarta etapa y dices,
ok, ya estoy en una cuarta etapa, monitoreo y evalúo, pero veo si es, por ejemplo, cualquier ejemplo voy a dar, si los drones aéreos, salen unos nuevos drones, porque la tecnología, acuérdate, la ley de Moore, va avanzando cada 2 años. Si tú tienes drones ahorita y regulas, y en 2 años ves que el dron vuela más bajo, es de mayor tamaño, las hélices son mucho más grandes, tienes que regresar a testear y evaluar y volver a iterar y volver a hacer el proceso y ver qué cosa ha cambiado. El documento del Ministerio alemán, digamos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Energía de Alemania, que maneja el sandbox regulatorio alemán, nos dice que además hay tres niveles en el sandbox regulatorio que funcionan así. Las pruebas dentro de ciertos límites, que ya lo dije, el uso del espacio legal para las maniobras, digamos, estas cláusulas experimentales temporales y las exenciones, y el aprendizaje regulatorio, que es este regulatory learning constante. Las cargas de arena regulatorias no tienen como objetivo desregularizar o reducir las normas, todo lo contrario. El testeo y sostenibilidad, digamos, de esto y poder trabajar o ensayar al vacío, digamos, la aplicación de esto, permite probar las innovaciones digitales en condiciones de la vida real, involucrando estos hacedores, reguladores, controladores. Muchas veces, y acá quiero hacer un paréntesis, mucha gente me llama y me dice, Ale, ¿dónde puedo aprender? Abogados, amigos míos, me dicen, ¿dónde puedo aprender transformación digital, gobierno digital? Este tipo de espacios le permitiría a esos hacedores de política reguladores aprender, observar, auscultar, mirar las tecnologías de cerca, saber cómo deben regularlas, innovar en sus propias formas de trabajo. Permitiría advertir mejor los riesgos de la implementación, permitiría ahorrar costos asociados a correcciones y daños, permitiría una mejor adaptación de la norma, desarrollar un entorno regulatorio al ritmo digital. Y las dificultades son la falta de institucionalidad y estabilidad del diseño de políticas a largo plazo. Y la más importante de todas es, se debe identificar con claridad el tipo de norma objeto del testeo. Acá voy a ser rápida porque me estoy yendo en tiempo y la diferencia entre el lab de gobierno, me podrían decir, Alejandra, pero si hay un lab de gobierno o de transformación digital en el Estado, no es lo mismo. No tienen los mismos objetivos, no tienen el mismo propósito, no tienen el mismo tipo de innovación. Uno introduce al Estado los nuevos productos digitales y los nuevos servicios. El otro prueba la viabilidad, la factibilidad vinculada a la regulación. Son dos cosas diferentísimas. Uno tiene el propósito de ejecutar la estrategia a través de programas y proyectos, el otro es colaboración y entorno controlado, es mucho más complejo. Entorno controlado de prueba para fomentar la transformación. Uno está orientado a la innovación, los 4 tipos de innovación que nos dice la OPSI, que es el Observatorio de Innovación de Gobierno de la OCDE, nos dice que hay 4 tipos de innovación. Ellos están, el Laboratorio de Gobierno está orientado a la mejora en innovación adaptativa. El sandbox se anticipa y está orientado a la misión. Los tipos de problemas del laboratorio de gobierno son técnicos, complicados o simples. El otro es mucho más complicado y requiere que las partes interesadas se adapten. Uno tiene un alcance muy específico, el otro es un alcance amplio porque trabaja sobre el ámbito operativo y regulador, con participación de los hacedores. Los actores son equipos internos, tribus. En el otro son el desarrollo es por ecosistemas, amplísimo. Los proyectos como medios, en el caso del laboratorio de gobierno, son planificados para ejecutar soluciones. En el caso del sandbox, son experimentales para aprender y adecuar. Uno está ubicado dentro de gobierno. Acá, a ver, sí están ubicados dentro del gobierno, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos, sí. Algunos otros más. Pero hay algunos que no necesariamente, no están ni fuera ni dentro, son brokers. ¿Ok? Los casos. Rápidamente. Estados Unidos tiene ahorita corriendo en la práctica, digamos, tiene 10 programas de drones que obtienen autorización federal para romper las reglas. Les han dicho a Oklahoma, a Virginia, San Diego, les han dicho rompan las reglas. Rompan las reglas por un margen de tiempo. Y Oklahoma, por ejemplo, va a inspeccionar infraestructura agrícola con drones. Virginia va a unirse a la NASA para romper las reglas
y centrarse en la entrega de paquetes a áreas rurales y no rurales. Memphis va a inspeccionar el envío de FedEx y va a controlar a FedEx dentro de su jurisdicción. San Diego se va a centrar en el uso de drones para entrega de alimentos y seguridad fronteriza. Y así sucesivamente. Son 10 programas con 10 estados, porque son estados federales, y van a controlar estos sistemas aéreos no tripulados. Van a hacer full pruebas. En Alemania, lo mismo, pero con drones acuáticos, que son autónomos. Y está el proyecto ASWARM. El proyecto ASWARM lo que hace es regular a estos drones no autónomos de agua, que son nuevas formas de trasladar transporte de carga mercantil por los ríos y por los afluentes, y también cómo limpian, porque ellos tienen mucho problema con los ríos, con el tema de desechos plásticos. Están viendo cómo regular eso en tiempo real, digamos. Los reguladores están estudiando el tema. En Corea del Sur, uno de los ejemplos más interesantes es el ejemplo del sistema de petición pública que solicita mejoras regulatorias. Este sistema tiene 2 páginas web que las ven en la parte baja de la pantalla, y lo que piden, por ejemplo, son diálogos para ver temas de innovación y requisitos de la mejora de procesos, por ejemplo, de detección de seguridad, revisión de decretos de cumplimiento de leyes para el tema de innovación tecnológica, y, por ejemplo, revisión de los manantiales, y etcétera, etcétera, realidad virtual, realidad aumentada. Y por último, Singapur. Singapur es un caso genial porque ellos han construido un centro para automóviles autónomos, el centro de pruebas de vehículos autónomos más grande del mundo. Y este centro que ven en la foto tiene un circuito de cámara cerrado, que es el circuito, son sensores y cámaras de última generación que lo que hacen es miden en espacios reales, con contextos reales. Es decir, en este centro de pruebas meten niños, meten adultos mayores, meten coches, meten todo lo que en un tráfico normal hay. Y los hacedores de política y reguladores están presentes para ver, mira, el vehículo autónomo, ¿funciona el sensor? ¿No funciona? Mira, ¿sabes qué? Es muy riesgoso que cuando la pista es rugosa, cuando llueve, cuando la pista está mojada. Entonces, es increíble. Esto de Singapur es una cosa increíble. Están 1500 años adelantados. Porque además los autos en Estados Unidos, por ejemplo, ya están entrando a las calles. Y en Estados Unidos hay una discusión muy fuerte porque los estados son federados y California está regulando distinto que Denver, California está regulando distinto que Nueva York, y están chocando. Entonces, Trump hace una semana ha dicho que literalmente que el Ejecutivo va a entrar en el tema de autos sin conductor para regular en Estados Unidos porque la controversia es muy grande. Entonces, el sandbox regulatorio de Estados Unidos va a entrar a tallar. Y por último, en el Perú, humildemente, Smart Regulation y mi empresa 054 Lab hemos creado el primer hub y sandbox regulatorio que va a haber en el Perú. Pronto les tendremos noticias al respecto. Ya venimos trabajando en el tema. Conclusiones rápidas. La innovación debe ser un eje estratégico de gobierno. No lo es, a pesar de que el presidente ha dicho que en 10 días vamos a tener la política de transformación digital. Vamos a ver cómo la arman, vamos a ver qué le ponen, vamos a ver si realmente estamos en la vanguardia o no. El papel de la innovación es crucial. La pandemia ha acelerado la transformación digital y si queremos convertirnos en un estado digital, la regulación tiene que adaptarse y nadie está pensando en eso. La transformación digital del Estado requiere un sandbox regulatorio como gobierno ágil para las tecnologías y cómo se vuelven más críticas dentro de las estrategias nacionales. Son cada vez más urgentes. Construir las políticas y normas que pueden implementarse a mediano, corto, largo plazo en el sandbox, incorporando la metodología de sandbox antes de ser implementadas. Y así ayudar además a los hacedores de políticas a adaptarse al tema de la legislación y aprender. El sandbox regulatorio es una opción para que los reguladores en su interacción y aprendizaje con las autoridades experimentales puedan realmente darle escalabilidad y puedan realmente aplicar Smart Regulation. El gobierno peruano ha anunciado una fuerte inversión en innovación, por lo que el sandbox es doblemente necesario.
Les dejo una última pregunta de reflexión. Recontravolé en el tiempo, les pido las disculpas del caso. La pregunta de reflexión para ustedes que son reguladores es, ¿podría incorporarse dentro del proceso de creación normativo del método de sandbox? ¿En qué casos? Les dejo mis credenciales a los que quieran buscarme, abierta a cualquier tipo de ayuda que yo les pueda brindar. Muchas gracias.